En lo que es el diagnóstico diferencial, esto es cuando no se tiene certeza de la entidad que está dañando al paciente, entonces se lleva a cabo una serie de conferencias, se podría decir, una serie de debates para saber cuál es el diagnóstico, cuál es la enfermedad que está afectando al paciente. Por lo general, este diagnóstico diferencial se hace por medio de 2 o más doctores. El diagnóstico etiológico es cuando nosotros sabemos la causa, la entidad, el microorganismo, el factor patógeno externo, el agente, medio físico, biológico que está dañando a lo que es al paciente. El diagnóstico lesional, anatómico o topográfico es cuando sabemos qué área específica del cuerpo está siendo alterada y alterada por medio de lo que es la enfermedad. Tenemos que dentro de las características para que se haga una prueba diagnóstica, esta es cuando nos ofrece los famosos resultados positivos o pueden ser resultados negativos o como también la gente lo conoce como falsos positivos o falsos negativos. Para esto ellos deben de tener 3 principios básicos de este tipo de prueba. Tenemos la validez, la reproductividad y la seguridad. La validez quiere decir de que va a ser la frecuencia con que estos resultados nos pueden decir de que si el paciente tiene o no este microorganismo o esta enfermedad. La reproductividad es la capacidad que tenga este test. Cuántas veces yo haga este test, esta prueba, él me va a indicar si el paciente tiene o no la enfermedad. Es decir, cuál potencialmente me dice que sin importar cuántas veces lo repita, me indica el microorganismo que tenga el paciente o la enfermedad que tenga. Y la seguridad es que yo tengo la certeza de que este tipo de examen me va a aclarar y me va a decir qué tipo de enfermedad está padeciendo el paciente. Es la certeza que un test va a predecir en la presencia o ausencia de la enfermedad de un paciente. Como por ejemplo, hay pruebas de seguridad o, por así decirlo, diferentes pruebas diagnósticas que están dadas a cierto tipo de enfermedad específica, como lo que es una endoscopía, se puede decir que es una prueba inmunológica. También tenemos la prueba de lo que es el huacario, que no es nada más y nada menos que la gente le dice la prueba del Helicobacter pylori. Son pruebas de seguridad que sabemos de que este nos va a indicar lo que es la parte de que si está la bacteria del Helicobacter pylori presente en cualquier parte de lo que es el estómago. Pero para que todas estas pruebas consten de una verdadera validez, esta va a estar en dependencia de 2 grandes cálculos, que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad lo que nos va a indicar es que si un paciente está realmente enfermo, entonces el test va a ser positivo. O sea, esto quiere decir de que es la capacidad de un test para detectar realmente la presencia de una enfermedad, y la especificidad es la capacidad de un test para detectar la ausencia de especificidad. A mayor rango de sensibilidad, menor probabilidad tengo de que tenga una especificidad, es decir, pero tengo una especificidad certera. Entonces, inversamente se podría decir que es proporcional. Dentro del pronóstico médico es cuando nosotros como médico o como terapeuta podemos ofrecerle al paciente cuál va a ser el avance de su enfermedad, y por ende este se puede decir de 2 tipos de manera: cualitativa y cuantitativa. Dentro de la cualitativa se da por una clasificación como que está bien, está más o menos, está malo, es una lesión leve, moderada o grave. Y la cuantitativa, esto cuando más que todo se ocupa en tasas de supervivencia o de mortalidad para valores ya predeterminados. Como por ejemplo cuando hay una epidemia de tantas personas, de 1000 personas, 25 sobrevivieron. Este es un pronóstico médico debido a una tasa cuantitativa que se da debido a toda la población que se miró afectada.
Dentro del diagnóstico médico se dicen de que hay 3 tipos de juicios clínicos. Los más comunes y los que por lo general siempre se han aplicado hasta la fecha es el diagnóstico, que te ayuda a identificar la enfermedad por medio de todas las maniobras que ya hemos visto, como el interrogatorio médico, el examen físico que vamos a ver más adelante y las pruebas complementarias. El pronóstico del paciente es lo que nosotros vamos a tener la capacidad de predecir hasta cierto punto cuáles van a ser los sucesos que pueden ocurrir al paciente si toma las medidas adecuadas que nosotros le indicamos, o si no toma las medidas adecuadas, entonces se va a empeorar. Y por último, el terapéutico, que son todas las medidas médicas que nosotros le indicamos al paciente, ya sea por fármaco, por fitofármaco, por medio físico, por terapias alternativas, quirúrgicas, físicas u otro tipo de terapia para aliviar o curar la enfermedad del paciente. Dentro de la herencia de lo que es la enfermedad, como sabemos, la genética es la que se encarga acerca de esto. Los trastornos genéticos se van a clasificar en 3 formas: defectos monogenéticos, trastornos cromosómicos y trastornos multifactoriales. Esto quiere decir de que la diferencia entre genético y congénito quiere decir de que el paciente nació con eso, pero no está parte de su código genético. El código genético es que mientras él se fue desarrollando en lo que es el vientre de la madre, se alteró algún factor, algún cromosoma, y por lo cual la estructura, ya sea a nivel de cualquier par cromosómico, se alteró la estructura y provocó un daño en lo que es la parte física y que se mira al momento de que el niño nazca. Entonces, esa es la diferencia entre un congénito y un genético. Dentro de eso tenemos los diferentes tipos de trastornos monogenéticos, como la hemofilia tipo A, la deficiencia alta tripsina, de los trastornos cromosómicos, ya lo miramos, el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, y tenemos los trastornos multifactoriales como son el cáncer, la cardiopatía coronaria, la hipertensión, el accidente cerebrovascular o el derrame cerebral, que se le dicen las multifactoriales. Recordemos que ustedes preguntarán por qué genético. ¿Por qué? Porque recordemos que si alguien de nuestra familia, del núcleo cercano, mamá, papá, abuelo o hermano, nacen con algún tipo, por ejemplo, nuestro padre tiene azúcar, nosotros corremos un 10% de probabilidad, tenemos un 10% de probabilidad de padecer de este tipo de enfermedad, porque simplemente por herencia genética que tiene lo que es, nuestros padres nos heredan a nosotros. Tenemos lo que es la parte de la inmunidad, número 1, ¿verdad? Que en esto se va a estar acercado a lo que son los tipos de respuesta inmunitaria, que tenemos que hay una inmunidad activa y pasiva. La activa y la pasiva se pueden desarrollar de 2 maneras, natural o artificial. La activa, de la manera natural en que se puede desarrollar, es por medio de que cuando a uno le pasa la enfermedad, como por ejemplo cuando hay alguien que padece de sarampión, de rubiola, de varicela, si tenemos contacto con esta persona, ¿qué es lo que nos dice? De que podemos tener la inmunidad. Nos puede pasar la enfermedad, perdón. Pero ¿de qué manera nosotros podemos prevenir todo esto de lo que es la rubiola, el sarampión, la famosa topa o la parotiditis? Es por medio de las vacunas, ¿verdad? Que nos hacen cuando somos pequeños en los controles prenatales o cuando andan en jornadas de vacunación. Lo que hacen es inyectarnos una pequeña cantidad de microorganismos para que nuestro cuerpo lo asimile y logre pasar todo el proceso de inmunización, para que cuando estemos cerca de este virus no padezcamos de esta enfermedad, no se llegue a desarrollar por completo. Tenemos la parte de lo que es la pasiva de manera natural, es de la madre al niño, por medio de ¿qué? De la lactancia materna. Recordemos que es el primer alimento y es uno de los más importantes, debido a que le pasa un sinnúmero de anticuerpos, de proteínas, de vitaminas, de minerales, etcétera, por medio de esto, y de que al menos se pide que la madre
le dé 6 meses de amamantamiento simplemente de la mama, es decir, que haya solamente alimentación de leche materna. Y la artificial, que son cuando se desarrollan la inmunoglobulina, pero esto ya es debido a parte del sistema inmunológico cuando se comienza a desarrollar. Esto, ¿cómo se va a desarrollar esta inmunidad? En humoral y celular. La humoral son los famosos anticuerpos. Para cada antígeno hay un anticuerpo, es decir, para cada microorganismo que nos aceche en nuestro cuerpo humano hay un anticuerpo específico que se crea o se libera para intentar neutralizar a este antígeno que llegó a nuestro cuerpo. Y de manera celular con la fagocitosis. De manera celular, ¿cuál es la fagocitosis? Las células que ayudan a la destrucción de este microorganismo que está invadiendo nuestro cuerpo o que está alterando nuestra flora bacteriana normal. Dentro de los tipos básicos de las reacciones inmunológicas, esto va a estar en dependencia de los diferentes tipos de microorganismos que tenemos en el sistema. Nosotros tenemos en el cuerpo que esto va a estar dividido según la posición que tenga, como por ejemplo las externas y las internas. Dentro de la externa, ¿cuál es la primera defensa o barrera que nosotros tenemos? Es la piel, las mucosas. ¿Por qué? Porque estas están en contacto con el exterior. Dentro del interior, las segundas posiciones del cuerpo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los macrófagos y los linfocitos. ¿Qué hacen los macrófagos y los linfocitos? Primero el macrófago se comienza a tragar a este microorganismo y el linfocito, pues lo que hace, guarda memoria y comienza la destrucción de este microorganismo que está en el cuerpo humano. Tenemos la segunda línea, que atendiendo a la acción que tienen las barreras de defensa, estas pueden ser inespecíficas, como por ejemplo las lágrimas que atacan algún tipo de agente que quiere llegar por medio de lo que es el globo ocular, las específicas como las inmunoglobulinas que estaban en dependencia de un cuerpo extraño, como por ejemplo la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina E, que estas se alteran al momento de que hay una alergia en el paciente, y tenemos de que atendiendo al modo o momento de aparición hay innatas y adquiridas. Las innatas son cuando hay un desarrollo embrionario, ¿verdad?, en lo que es el cuerpo humano, cuando el bebé se está formando, y las adquiridas son cuando aparecen un antígeno, que esta puede ser debido a una vacuna o debido a una exposición que tenga la persona. Dentro del mecanismo de defensa tenemos que hay criterios de especificidad y localización. Tenemos tres: las barreras primarias, que son las inespecíficas o específicas, que son las barreras físicas, las barreras químicas, las barreras biológicas. Las barreras secundarias, que son parte de lo que es la innata también. Tenemos que ver sus barreras internas. ¿Por qué? Porque estas están a través de las células del sistema inmunológico, como los macrófagos, los neutrófilos, que son las primeras células, los primeros tipos de línea de defensa que llegan cuando hay un agente extraño en nuestro cuerpo, y la célula natural killer o los linfocitos natural killer o CD4. Y tenemos la barrera interna específica, que son las células responsables, los famosos linfocitos. Aquí en imagen entonces podemos ver que dentro de los agentes físicos, que son los que están aparte en rojo, entonces tenemos que hay unos epitelios ciliados. Esos epitelios ciliados son en los que hay presencia como de pelitos en lo que es la parte más superficial de la mucosa, se podría decir. ¿Dónde tenemos esto? Los tenemos en los bronquios, los tenemos en los intestinos, los tenemos también en la nariz, se podría decir. Y el epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento es la piel, que es un epitelio escamoso, queratinizado, no queratinizado. Dentro de los agentes químicos que tenemos, los que son en negro, están en coloración negra, ustedes pueden ver de que dentro de los agentes químicos tenemos las lágrimas, cuando secretamos saliva, la mucosidad nasal por medio cuando nos da moco, o la famosa rinorrea, que es el nombre que se le da. El cerumen de lo que es el oído es un medio de protección para los microorganismos. Las secreciones de la glándula sebácea, que estas lo que hacen es liberar toxinas, los ácidos, enzimas digestivas, la flora bacteriana normal por parte de lo que es el intestino,
y el esperma, que es la parte del semen o el líquido seminal que tenemos. Y dentro de los microbiológicos tenemos la flora bacteriana normal, no solo en el intestino, sino también en todo nuestro cuerpo. Dentro de la inmunidad innata, nosotros tenemos que se desarrollan 3 tipos de células específicas o que atacan, por así decirlo, a primera respuesta. Los macrófagos, que esto activan la fagocitosis y la activación de los linfocitos T. Dentro de las células natural killer libera células citotóxicas que estas ayudan a degradar lo que son las partes del microorganismo, y los neutrófilos, que todo esto ayudan a la fagocitosis y eliminación del microorganismo. Es decir, todas estas tienen una función específica, pero trabajan para un mismo fin: la fagocitosis y la eliminación, es decir, la destrucción de este microorganismo. Dentro del mecanismo de defensa, la adquirida tenemos que son las celulares o las moleculares, los linfocitos y los anticuerpos. Y ya las que son las innatas, hay externos e internos, pero esto de externos e internos ya lo vimos en las imágenes anteriores. Aquí la adquirida son los anticuerpos y los linfocitos, que esto nosotros lo adquirimos a lo largo de la vida. Y recordemos que el timo se degrada a no más de los 7 a los 9 o 10 años aproximadamente. Lo que él hace es liberar linfocitos T, pero una vez que ya llegue esa edad, de quien se encarga de liberar los linfocitos es la médula ósea. Tenemos que también hay órganos linfoides. Estos órganos linfoides se dividen tanto en primarios como secundarios, que estos nos van a ayudar a mantener el sistema inmunológico óptimo, en óptimas condiciones. Dentro de esto tenemos la médula ósea, que como ya les dije, libera células específicas que ayudan al sistema inmunológico, el timo, que nos ayuda cuando está en la niñez, principalmente a la maduración de los linfocitos T, por eso de timo se les dicen linfocitos T, no se lo olviden. Tenemos los adenoides, las amígdalas o las famosas placas de Peyer, que están los que ayudan, es que mandan la activación de los linfocitos. Ellos están presentes en el timo, pero si estas adenoides, estas amígdalas o las placas de Peyer, lo que hacen es activar al sistema de los linfocitos por medio de los antígenos, es decir, un microorganismo que llegó y entró en contacto con cualquiera de estos ganglios, de estas amígdalas o de estas placas, lo que él hace es manda una señal a los linfocitos T para que estos lleguen. Y por último tenemos los ganglios linfáticos y el vaso, que esto lo que hacen es que dan la activación de los linfocitos, tanto T como B. Y dentro de los diferentes tipos de linfocitos, el T y el B, como ya lo tenemos, que el primero madura en el timo, el otro madura justamente en la médula ósea y en las placas de Peyer. Uno interviene en la respuesta inmunitaria celular y en cambio el otro en la parte humoral. Tenemos que los linfocitos T no producen anticuerpos, los linfocitos B sí producen los anticuerpos. El linfocito T tiene un retículo endoplasmático rugoso poco desarrollado, en cambio los linfocitos B tienen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. En la inmunidad tipo 2, esto va a estar en dependencia de las deficiencias, se podría decir, o de las alteraciones que tenga lo que es el cuerpo humano con respecto a su sistema inmunológico, ya que puede tener una triple vertiente. ¿Cuál es esta? Puede haber una hipersensibilidad, es decir, una respuesta inmunitaria exagerada por parte del paciente, como cuando somos alérgicos a algo, al maní, pero esta respuesta es tan exagerada que lo que nos hace es tener una incapacidad, por así decirlo, de respirar. Entonces por ende tenemos un broncoespasmo y no logramos expirar el aire ni inspirarlo. Tenemos la inmunodeficiencia, que esta puede ser una respuesta inmunitaria ineficaz, como lo que es el famoso síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, y la enfermedad autoinmune, que es una reacción inadecuada por parte del sistema inmunológico a los diferentes microorganismos que pueda tener el cuerpo. Dentro de la enfermedad autoinmune
Se podría decir, para que ustedes sepan, cuando existe una respuesta exagerada. ¿A qué me refiero con exagerada? Es de que el propio cuerpo no diferencia entre las células buenas del cuerpo y las células malas, entonces ataca a todos por igual, y esto comienza a crear una exacerbación de ciertos síntomas y signos del paciente, pero esto no significa de que se va a hacer en todo el cuerpo, no, simplemente puede comenzar a atacar por un órgano o una zona específica del cuerpo. Existe una clasificación, se puede decir que son enfermedades autoinmunes sistémicas, es decir, que no es de un órgano específico. Este es cuando se propaga, se podría decir de que hacen una metástasis, para que ustedes me entiendan, y comienza a haber una alteración de todo la economía corporal. Y hay otros que son síndromes locales, que son de órganos específicos. Como los ejemplos que tenemos, las de órgano específico es la anemia perniciosa, una atrofia gástrica, una cirrosis biliar primaria, una colitis ulcerosa, la diabetes mellitus, la enfermedad de Crohn, una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, todo esto son de órganos meramente específicos por un mal funcionamiento de una estructura o un órgano específico que tenga el cuerpo. En cambio, las multiorgánicas o sistémicas son las artritis reumatoides. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide, ¿qué es lo que hace? Atacar todas y cada una de las articulaciones que tenga el cuerpo humano. La fibromialgia, todos los músculos, la fiebre reumática, el lupus eritematoso sistémico, que recordamos que tiene 11 criterios, y este es multisistémica porque abarca más de 3 diferentes tipos de sistemas. La psoriasis, la sarcoidosis, el síndrome de Guillain-Barré, que viene de caudal hacia cefálico, provocando una paralización de todo lo que son los nervios, músculos y huesos. Y por último tenemos las enfermedades inmunodeficientes. ¿Qué indica esto? Esto indica que el sistema inmunológico está muy debajo por lo normal, entonces cualquier agente externo o microorganismo puede dañar con facilidad al paciente. Una de las maneras que por lo general más se conoce de inmunodeficiencia es el VIH. Este es adquirido por medio del famoso virus de inmunodeficiencia humana. El cuerpo humano en este caso queda sin la capacidad suficiente para atacar o contrarrestar los diferentes microorganismos que pueden afectar a lo que es al paciente. Tenemos que hay dos tipos de inmunodeficiencia. Tenemos que son las primarias o las congénitas, que el niño tiene al momento de nacer, pero no es genético. Y las secundarias o las que son adquiridas, como ya les había dicho, esta puede ser producto de una desnutrición, no precisamente del virus, por un cáncer. Si el paciente al momento de tener la quimioterapia pasa por una radioterapia, esta barre con todo lo que son los diferentes tipos de células, o la quimioterapia, ¿verdad? Barre con todas las células buenas y malas y crea al paciente que quede en un estado de inmunodeficiencia, o diversos tipos de infecciones, como entra lo que es el síndrome viral. Las causas, hay una gran variedad, como ya se mencionó anteriormente, y hay un tipo de clasificación que es dado por la OMS en 1978, las clasifica según el efector de respuesta inmunitario afectado. Esta simplemente se va a ver con la deficiencia que tenga a nivel celular la persona, como una carencia de linfocito B. Entonces, si hay una carencia de linfocito B, el cuerpo no va a crear suficiente antígenos para cada, no va a crear anticuerpos suficientes para cada antígeno que tenga los linfocitos B con las maduraciones que este tiene. La carencia combinada de los linfocitos tanto B y T, porque hay acciones en las cuales son determinadas por ambos, las disfunciones de la fagocitosis, es decir, la destrucción del microorganismo, y la carencia del sistema de complemento. El sistema de complemento hace justamente eso mismo, complementa todas las funciones para que la destrucción del microorganismo sea exitosa. Y eso es todo.